Mirad, hoy empezamos una serie. Últimamente hacemos series, a los que os gustan las series, pero estas no son de Netflix, ni de Amazon, ni de... Estas son series bíblicas. Y hoy empezamos una serie que va a tratar desde Mateo 16:13, va a ser fácil de recordar, del 16:13 al 17:13, ¿vale? De 13 a 13. Vamos a ver Mateo del 16:13 a 17:13. Lo vamos a hacer en 4 domingos. Los hermanos que han pensado en esto, o el hermano que ha pensado en esto, pues ya está todo bien repartidito. Y hoy vamos a ver solo una parte, que es Mateo 16, del 13 al 20. Muy bien. Vamos a leerlo en primer lugar, ¿lo tenéis? Mateo 16, versículos del 13 al 20. Luego os explicaré un poquito más de la serie. Vale. Viniendo Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, atención con la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, aunque algunos de los evangelios sinópticos no incluyen a Jeremías, dicen otro de los profetas. Otros que dicen que es Jeremías o alguno de los profetas, como dice aquí. Jesús lanza una segunda pregunta, versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo repito, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vaya versículo el 20 para acabar así este trocito, ¿verdad? Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijeran que Jesús era el Cristo. Bueno, lo primero que quiero proponer es una frase muy chula que se me ha ocurrido a mí, copyright, que dice esto. Cuando fijas a Dios como tu objetivo, descubres que tú eres el objetivo de Dios. Chula, ¿eh? No hace falta que me aplaudáis, pero bueno, la cedo a quien quiera, ¿eh? Quien quiera puede apuntársela y puede utilizarla para otras predicaciones. La repito porque es chula, es chula. Cuando fijas a Dios como tu objetivo, y ahí he puesto un buen hombre que podría ser yo con unos prismáticos mirando hacia arriba, hacia Dios, descubres que tú eres el objetivo de Dios. Y ahí he puesto a alguien que simboliza a Dios mirándote a ti hacia abajo. Traiciono un poquito el texto, porque la serie que vamos a empezar ahora, que se titula Conocer y seguir a Jesús, el 50% lo traiciono, porque voy a dedicar un poco a la segunda parte de esta frase. Porque creo que es muy importante y porque a mí me ha emocionado. Me ha emocionado un montón. De pequeño vi una película, es que no me acuerdo de qué era, si era policía, cabrón, de qué era. Era alguien investigando y había alguien con unos prismáticos en una ventana mirando todo el edificio de enfrente. Estaba como buscando algo. Y recuerdo que de golpe, al fijar el objetivo en una de las ventanas, descubrió que había alguien mirándole a él con unos prismáticos también. ¿Qué reacción habríamos? ¿No? A mí me gusta salir a mi balcón y miro la calle, pero cuando hay algún vecino que está allí, y sobre todo si pienso que me puede mirar en ese momento, cojo y me voy para adentro corriendo. Me acuquino, que se dice hoy en día, ¿no? Pues esa es la sensación o la parte que más me ha enamorado de este texto. Que cuando tú fijas tus ojos en Dios, descubres que Él pone sus ojos en ti. El lema de hoy o el objetivo de hoy es conocer a Jesús. Pero de rebote os digo, qué bonito cuando uno quiere conocer a Jesús y descubre que Él
ya te conoce y que está por ti. Por eso me ha gustado acabar con la canción Yo soy quien dices que soy. Porque Dios tiene claro quién eres tú, mucho más de lo que tú mismo sabes. Eso me pasa a mí a veces. Le digo al Señor, ¿me conoces más que yo a mí mismo? Bien, vamos a ver si esto funciona. Vale, la tecnología nunca ha sido mi ayuda. Uy, mejor no toque, ¿no? Porque estoy poniendo otras cosas. Marmu, ¿pots posar tú la següent? Ahí está, vale, perfecto. Esta es la serie que vamos a ver estos 4 domingos. Conocer y seguir a Jesús. Y he puesto aquí los 4 textos que veremos simplemente porque me ha gustado una idea. Hay una palabreja que se llama quiasmo que presenta algo con lo que empieza y acaba, ¿vale? Y hace como un recorrido para volver al mismo sitio. Esto también me lo he sacado de la manga porque no lo he encontrado en comentarios. He pensado, igual estoy equivocado. Pero creo que no voy muy desacertado. El texto que hoy veremos nos presenta, o vamos a ver sobre todo, quién es Jesús. ¿Sí? En el texto del domingo que viene, Jesús presenta su camino de muerte y resurrección. Es decir, que pasamos de la identidad de Jesús al llamado a lo que Jesús ha sido por la orden o por el diseño de su Padre. En el tercer punto, veremos las condiciones para seguir el camino de Jesús. Ahora los llamados somos nosotros, pero volveremos y acabaremos de nuevo pensando en la identidad de quién es Jesús, cuando veamos lo de la transfiguración. Ahora, para entender estos textos necesitamos al menos 2 detalles sencillos. 1, el Evangelio de Mateo está dirigido o escrito para el pueblo judío, a diferencia de otros evangelios. Entonces, han ocurrido una serie de cosas hasta aquí que han marcado el camino de Jesús. Empezamos en Mateo con las genealogías, Jesús empieza su ministerio, el bautismo, tal, hace sanidades, confronta a los religiosos judíos de la época, ya le tienen auténtica manía y quieren acabar con él. Y ahora llega un momento en que Jesús va a marcar una parada, un reset. Vamos a empezar de nuevo, pero no tanto de nuevo, sino que ya va a empezar a revelar cuál es su propósito y qué tiene que acontecer. Si os fijáis en el versículo 21, que es justo el primero después de lo que yo he leído, dice, ¿qué dice? Que lo tengo aquí. Desde entonces Jesús comenzó a enseñar tal. Y ese desde entonces nos marca ahí una parada o una nueva etapa en el Evangelio de Mateo. Ahora, para poder conocer a Jesús, que es el reto que hoy tenemos, para poder seguirle, necesitamos primero conocerle. Nadie sigue a nadie a ciegas, o al menos no deberíamos. Entonces, la pregunta que hoy nos tocará hacernos cuando nos vayamos de aquí, cuando estemos en nuestras casas, es: ¿quiero seguir a Jesús? Y diréis, hombre, estamos aquí en una iglesia evangélica un domingo a la mañana. Qué pregunta, ¿no? Estamos aquí por lo que estamos, ¿no? Eso también les pasaba a los discípulos. Ellos dejaron sus redes, sus barcas, sus negocios, sus familias por seguir a Jesús. Claro, era un ministerio especial. No somos llamados a dejar nuestras familias, vamos, de momento. Pero ellos sabían la decisión que habían tomado y no era una decisión fácil. Y en cambio Jesucristo les confronta alguna vez y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Hombre, si ya lo hemos dejado todo por seguirte, ¿no? Pues aquí también es una oportunidad para que aquellos que estamos y llevamos años en la fe podamos replantearnos. ¿Conocemos a Jesús? ¿Queremos seguirle? Este es el reto de esta serie que vamos a ver estos días. Ahora, vamos a por la primera. ¿Conoces a Jesús? Pasamos a la... Ahí está. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús se encuentra, cuando está diciendo estas palabras, en Cesarea de Filipos, lo hemos leído en el texto. Es una ciudad pagana de influencia helenística, y los que os gusta la filosofía como a mí sabemos lo que eso implica, una ciudad donde se filosofaba. Era una ciudad de pensamiento, donde se escuchaban muchas versiones y muchas cosas, donde se oía a muchos líderes, a muchas religiones. Y Jesús hace
la pregunta que va a hacer justamente estando en Cesarea de Filipo. ¿Y qué pregunta va a hacer Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice alguno de los evangelios. Aquí dice literalmente, ¿quién dicen los hombres, dice Mateo, que es el Hijo del Hombre? O sea, que él ya está dando una pista para la respuesta, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es una expresión mesiánica que ya desde el Antiguo Testamento encontramos, refiriéndose a que Dios, Jesucristo, es Dios, pero también es hombre y es el Salvador esperado, el Mesías prometido. Y Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues mira, Jesús, no lo preguntes en Cesarea de Filipo. Pregúntalo en Jericó, pregúntalo en ciudades de las tuyas, en Nazaret, ¿no? Bueno, en Nazaret tampoco le siguieron mucho. Pero en Cesarea de Filipo preguntas eso. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. Y los discípulos contestan. Pues mira, unos dicen que Juan el Bautista. Claro, allí, en el contexto filosófico de Cesarea, tenían claro el tema de la resurrección. O el tema más bien, perdón, de la resurrección, no, de la reencarnación. Entonces, ellos estaban abiertos a que pudiera ser Jesús la reencarnación de alguien. Como en nuestros días, la gente no cree en nada, pero cada vez oigo más gente que cree en la reencarnación. Digo, madre mía, cuánta fe hay en la calle. Pues unos creen que es Juan el Bautista que ha vuelto. Sabían que había muerto Juan el Bautista. Otros Jeremías, otros Elías, más lejos aún en el tiempo. Y allí en Cesarea probablemente había pues ese pupurri de opiniones. Pero vemos que Jesús acota el territorio y dice, vale, muy bien, gracias por la respuesta, queridos discípulos. Pero ahora voy un poquito más allá. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esta es una pregunta que aún hoy sigue para la Iglesia del Señor. Para ti que llevas 40 años en la fe. Para ti que hace un año que has conocido al Señor. Para ti que aún no le conoces. Jesús tiene interés en saber cuál es tu opinión sobre quién es Jesús. Y entonces pregunta a los discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y acotando más aún, nos encontramos al impulsivo Pedro. Pedro era el primero en todo, lo sabéis, ¿no? El primero en saltar de la barca, el primero en contestar cualquier cosa, el primero en sacar su espada por defender a Jesucristo, el primero en saltar de nuevo cuando ve a Jesucristo resucitado en la playa, el primero en ir corriendo antes a ir a la tumba junto con Juan en esta ocasión, pero Pedro era un celote. ¿Sabéis lo que eran los celotes, no? Eran gente luchadora, independentista, que estaban ahí luchando porque querían la independencia del Imperio Romano. No he dicho ninguna barbaridad, no os asustéis. No voy a hablar de nada más que yo pueda sentir. Entonces, Pedro era un celote, impulsivo, y le faltó tiempo para contestar. ¿Pero qué respuesta dio? Yo creo que ni el propio Pedro supo lo que había contestado. De hecho, Jesús se lo va a chivar. Pedro dice, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Yo no sé cuántas respuestas puede haber habido en la historia de la humanidad a la pregunta de quién es Jesús. Pero esta me desborda. Yo creo que no acertaría tanto. Si me apareciese ahora Jesús y me dijera ¿quién soy yo para ti? Pensaría en el amor, en la misericordia, la gracia, pero tú eres el Cristo. Tú eres el Salvador esperado. Tú eres aquel que desde el principio de la humanidad que te dimos la espalda, que te fallamos, prometiste un Salvador y tú eres ese Salvador. En los tiempos de Jesús, las madres, ¿sabéis qué nombre ponían más a sus hijos? Adivinar. Jesús. Porque tenían las madres la esperanza, y los padres tenían la esperanza de que su hijo fuera el escogido. Y ponían Jesús en muchos sitios. Hay documentos históricos en los que se ven muchos Jesuses en las ciudades de Palestina. Pero pronto a ese niño le empezaron a cambiar el nombre y pasaron de Jesús a Jesucristo. Este Jesús es un Jesús especial porque es Jesús el Cristo, el esperado. Este sí, este es el Mesías que tú y yo necesitábamos. Y Dios, en su diseño maravilloso, cuando llegó el cumplimiento, envió a su Hijo, nacido de mujer, de María,
Y aunque fuera algo milagroso, esa es la realidad y Jesús estuvo en nuestra tierra. Y era la muestra de amor más grande que Dios el Padre podía tener por ti. Tanto te ama. ¿Cuánto amor hemos cantado antes? Hizo falta para descubrir mi error, para darme cuenta de que te necesito. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Podría haberlo dejado aquí, pero añade, el Hijo del Dios viviente. Esto ya es teología profunda y pura. Eres el Mesías que esperábamos, pero eres el Hijo de Dios. Eres Dios venido a este mundo. El Hijo del Dios, ¿qué Dios? ¿El del pasado? El viviente. Ese texto me encanta, esa expresión. En el Antiguo Testamento sale algunas veces. El viviente que me ve, decía Sansón. El viviente. El Dios que está vivo como lo estaba entonces y lo está ahora, que sigue vivo. Un Dios que es eterno en sí mismo. No hay final, ni para Él, ni para aquellos que se acercan y le abrazan con su fe. Esa es la realidad. Y esa va a ser la realidad de los discípulos y va a ser la realidad de la iglesia. Unos discípulos que van a fracasar un montonazo, como yo también lo hubiera hecho. Unos discípulos que no hubieran sabido qué contestar, si no fuera, como dice el propio texto, que el mismo Dios le reveló a Pedro cuál era la respuesta. Ahí está el truco. Ah, Pedro. Claro, ahí hay trampa. Lo que has contestado no viene de ti, le dice Jesús. Esto ha sido revelado por el Padre. Jesús, en el capítulo 13, le dice a sus discípulos que a ellos les ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios. Lo que Pedro acababa de confesar no venía tanto de él. Fue expresado con su boca. Pero le dice Jesús, mira Pedro, esto que acabas de decir, respuesta perfecta, no viene de ti. Mi Padre te lo ha revelado. Ahora, esto tiene algo muy chulo. Todos los que estáis aquí tenéis que escuchar esto. Cuando uno quiere que Dios le revele cosas, Dios se las da. No podemos entenderlo todo. De hecho, a veces no entendemos ni nuestras circunstancias más cercanas. No entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. No lo entendemos. Y quien diga que eso todo se puede entender está muy equivocado. Porque Dios ni siquiera nos promete que entendamos lo que ocurre en nuestras vidas. Ni siquiera Dios nos promete que todo nos vaya bien. Pero Dios siempre dice a su pueblo y a cualquier persona de nuestro mundo hoy en día, si quieres conocerme, aquí estoy. No lo entenderás todo, pero aquí estoy. Y si necesitas que te explique, te explicaré. Y si necesitas que revele quién soy yo en tu vida, lo haré. Así que Pedro recibe esta respuesta como revelación del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay la sorpresa. Porque Pedro ha expresado quién es Jesús. Jesús decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Luego, vosotros quién decís, y al final es Pedro quien está delante del Señor dando una respuesta. Pero os decía al principio que cuando fijas a Dios como tu objetivo, ¿qué ocurre? Descubres que tú eres el objetivo de Dios. Versículo 18. Tú eres Pedro. ¿Os dais cuenta de esta jugada? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto le ha venido a Pedro por revelación. La segunda revelación no le hacía falta. Que Dios me diga a mí, tú eres Daniel. Digo, gracias, encantado, pero ya lo sabía. Llevo 58 años siendo Daniel. Pero qué importante lo que hay aquí detrás. Pedro da una definición de Cristo y Cristo le contesta, yo sé quién eres tú. Y esto me desborda, esto me emociona, porque aquí en estos momentos y en esta mañana no hay nadie ni uno que escape del conocimiento de Dios. Dios te conoce
al detalle. Y no solo conoce tu ser y tus circunstancias, sino las emociones que vives por tus circunstancias. No escapa nada, nada escapa del conocimiento de nuestro Dios. Eso debería traer tranquilidad a nuestro corazón. En un mundo de ansiedades, y yo ansioso el primero, esto debería tener tranquilidad al Señor, a nuestro corazón. Dios te conoce y te recuerda incluso aquello que ya sabes, que tú eres Pedro. Así que, como dije una vez, hashtag todos somos Pedro. Aquí no escapamos. Dios es el que es, nos ha dado a conocer a su Hijo Jesucristo y nosotros somos quien somos. Yo soy quien dices que soy. Tú eres Pedro, hijo de Jonás. Y Dios Jesús en este caso hace algo muy especial porque remonta a su identidad primogénea, a su raíz. Hijo de Jonás. Cuando Jesús vio por primera vez a Pedro que estaba pescando y le llamó, ¿sabéis cómo le llamó? Simón Barjona. Simón Barjona, traducción Simón, hijo de Jonás. Algún evangelio traduce hijo de Juan. Ahí hay una problemática en cuanto a la hora de escribirlo. Simón Barjona, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué está haciendo Jesús aquí cuando le dice, tú eres Pedro? ¿Qué sentimientos hay en Pedro cuando escucha esas palabras del Señor Jesús? Vuelve a sus inicios. No sabemos lo de Barjona. Bar quiere decir hijo, Jonás. Si puede ser una referencia al profeta Jonás, porque ahora empieza el momento en que Jesús va a empezar a anunciar lo que va a acontecer y cómo va a estar 3 días también en esa cruz, o parte en la cruz y parte en la tumba. No sabemos también si quizá porque Jonás significa verdad y le está dando a entender hijo de verdad. No lo sabemos. Pero Jesús recuerda su primer llamado y le recuerda a Pedro. Si es el caso como yo, hace 44 años que decidiste seguirme. Pero viaja de nuevo allí. Vuelve a empezar. ¿Quién dices tú que soy yo? Por eso me encanta a mí predicar sobre la reconversión. Convertirse cada día. ¿Me seguirías hoy? Dice el Señor. ¿Me conoces suficiente? ¿O ya te vale con lo que conoces? Es un reto para todo creyente, conocer más y más a Jesús y descubrir que cada vez Él te conoce más a ti. Tú eres Pedro. Hay 3 apreciaciones, ahora aquí es un poco más estudio bíblico, pero hay que hacerlo, porque el texto es el que es y hay que explicar algunas cositas. La primera ya la hemos explicado, versículo 17. Todo esto a Pedro le ha sido revelado por el Padre. Así que primer mérito de Pedro ya nos lo hemos cargado. Sabéis que hay una religión en nuestro país, la que se conoce como oficial, aunque dicen que el país es laico, pero es mentira. Y esta religión defiende que Pedro es mucho más que un discípulo de Jesús, que es el fundador de la Iglesia, que de ahí viene el primer papado, ya os estoy dando la pista a quién me refiero. ¿Sí? Pues aquí tenemos ya el primer descrédito, digamos, de las palabras de Pedro, porque Jesús le dice, mira, esto te lo ha revelado el Padre, el mérito no es tuyo. Lo has confesado y esa es la confesión que nos quedamos en esta mañana. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero eso se lo ha revelado el Padre. La segunda apreciación que encontramos es en cuanto a la misión de la Iglesia, porque este texto contiene mucho sobre lo que va a ser desde ahora el camino de sus discípulos y por extensión de la Iglesia. En primer lugar, el mensaje lo encontramos en los versículos 18 a 19. El mensaje para la Iglesia. ¿Qué mensaje tiene que proclamar la Iglesia? ¿Qué mensaje tiene que proclamar la Iglesia? Jesús, a la afirmación de Pedro, le dice, sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Y volviendo a la religión de la que os hablaba, ellos lo toman este versículo como argumento principal para decir que sobre Pedro se edifica la Iglesia.
Agustín de Hipona del siglo III, que aún no había arrancado la Iglesia Católica, porque básicamente los 3 primeros siglos había solo una iglesia, la Iglesia primitiva. Agustín de Hipona, a finales del siglo III, dice una frase lapidaria. Dice, no miremos el dedo que señala, sino lo que señala el dedo. Es diferente. Ojo, porque la confesión de Pedro, que va a ser la roca sobre la que se funda la Iglesia, no es quien la ha dicho, esa roca, sino lo que ha dicho. ¿Cuál es la roca de la Iglesia? ¿Cuál es la roca de la misión? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esto se va a fundar la Iglesia, no sobre Pedro. Apañados estaríamos si nos tuviéramos que fundar en Pedro. Porque ya sabéis la historia que después viene también, ¿no? Le va a negar hasta 3 veces. No va a entender nada y va a sacar su espada y va a decir, en ninguna manera, versículo 22 de este mismo capítulo, en ninguna manera esto te acontezca, que tengas que morir. Petrum quiere decir Pedro, en el latín ahí se ve más claro. Petram quiere decir piedra. Y no es lo mismo la roca que Pedro. Sobre esta roca, sobre esta confesión que acabas de hacer, Pedro, edificaré mi iglesia. Y este tiene que ser nuestro mensaje. La confesión de Pedro, por tanto, se convierte en el mensaje que tenemos que predicar a nuestro mundo. Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En segundo lugar, no solo el mensaje de la iglesia, sino la fuerza de la iglesia, la fuerza de la misión. ¿Qué fuerza es esta? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En las ciudades antiguas, las murallas eran importantes, pero las puertas era súper delicado este tema. Las puertas eran la gran resistencia. De hecho, encontramos hasta salmos que nos hablan de las puertas, de las entradas triunfales, cuando alguien vencía en la victoria. No hay puerta que se resista al mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el Hades? En el contexto hebraico, en el Antiguo Testamento, básicamente es el reino, podríamos decir, abreviando mucho, de los muertos. El reino de la muerte. ¿Qué está diciendo el texto? Ni siquiera la muerte podrá contra esta afirmación, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora toma sentido. No hay muerte que acabe con este Dios. No hay nada en la historia que pueda achicar ni siquiera un poquito el mensaje del Evangelio. Nuestro Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, es y será por los siglos de los siglos el Dios viviente. No hay alternativa. Él es el que es. Hemos cantado Yo soy quien dices que soy, decimos ahora Él es el que es. Y esa es la fuerza del Evangelio. No hay nada que pueda oponerse a este Evangelio, que de hecho se empezó a extender siglo tras siglo, hasta encontrarse 21 siglos después una iglesia evangélica en Sant Boi de Llobregat. ¿Cuánto ha ocurrido desde entonces? ¿Y cuánto ha sufrido la iglesia? ¿Y cuántas veces ha querido ser exterminada y no se ha podido? Ahí está la iglesia del Señor, porque ni siquiera la muerte puede con esto. Y te digo una cosa, hermano, porque alguien me preguntaba hace poco. Un día vas a morir. Buah, vaya mensaje, ¿no? Un día voy a morir ya. No sé cuándo será, porque puede ser hoy mismo. Pero la muerte no me podrá nunca separar del amor de Dios. Porque Cristo murió por mí en mi lugar para que yo viva. ¿Entendéis esto? O sea, es tan grande la dimensión de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que nada puede ahogarlo. Que soy eterno. Ahora no me atrevo a salir a la calle y decirlo porque me decís, tú lo que estás es loco. Pero dejadme que os lo diga a vosotros. Algún compañero me ha atrevido a decirse el trabajo. Soy eterno. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Nunca me va a faltar su presencia en mi vida. Nunca. Y el día que muera, si Él aún no ha vuelto, descansaré en su presencia, esperando la resurrección y aguardando aquel día en que tenga un cuerpo perfecto sin la desviación de espalda que tengo. ¿Entendéis? La dimensión del Dios viviente es tan grande y este hace que nuestro mensaje no solo sea un mensaje en el que proclamar a Cristo, sino también es un mensaje que sabemos que nada nunca podrá
ahogar ese mensaje. Las puertas del Hades no prevalecerán, caerán. Porque cuando Cristo resucitó, las puertas del Hades cayeron. De hecho, nos dicen los evangelios que al morir Cristo y expirar, algunos se levantaron ya de sus tumbas. Pero eso era chiquinino al lado de lo que tiene que pasar. Que voy a ver a mis abuelos, que voy a ver a mis padres, que voy a ver hermanos queridos que no están ahora en estos bancos y los he querido, ¡buah! Qué poco los he aprovechado. Cachilamar. Ahí van a estar. Y muchos héroes de la fe y algunos que pasaron por la hoguera van a estar allí, porque están vivos en la presencia de Dios, descansando y aguardando el día de la resurrección. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra este mensaje. Y en tercer lugar, la autoridad de la Iglesia. Hemos visto el mensaje, la fuerza, la autoridad de la Iglesia. Mira, Pedro, cuidado con lo que te voy a encomendar, porque esto no es cualquier cosa, ¿eh? Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Pues igual sí que Pedro era tan importante, porque la encomendación que le da a Jesús. Pero si vais al capítulo 18, versículo 18, veréis que esto mismo se lo dice Jesús a los discípulos. Lo que vosotros atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es un juego de palabras. Los judíos estaban muy acostumbrados a esta frase, y al atar y al desatar, lo que significaba. Nosotros no tanto, porque no lo usamos así. Pero Dios Jesús lo que está transmitiendo a sus discípulos es que pongo en vuestras manos esta misión. Formáis parte de esta misión. Entonces, una vez más viene la pregunta, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocerle más? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguirle más? Esa es la encomendación de nuestro Dios, de Jesucristo. En manos de la Iglesia está. ¿Qué mensaje predicamos? No nos vayamos por los cerros. A veces queremos, para agradar al mundo, contar unas milongas que dices, ¿esto por dónde vamos, no? Y a veces nuestro mundo lo que necesita escuchar, ¿qué es el pecado? ¿Quién es Dios? ¿Cómo ha resuelto el pecado? ¿Cómo puedo aceptarlo? ¿Cómo puedo vivir eternamente? ¿Y qué hay? Unos cielos y tierras renovados. Ven a Jesús y serás feliz. Esto no aparece en este texto que hemos leído hoy, porque no es verdad. Ojo, porque se sigue predicando, y lo veo a veces por Instagram y por otros lados. Seguir a Jesús es ser feliz. Mentira. Mentira, porque el maestro no fue feliz. Y nunca encontraréis en la Biblia una promesa de felicidad para aquel que sigue a Jesucristo. Encontrarás gozo por su presencia. Encontrarás paz que solo Él puede darte. Siempre podrás sentir que Él está a tu lado, que es importante. Él te ayudará, Él te sostendrá. Pero el Evangelio es el que es. Y nuestro mensaje es predicar a nuestro mundo. Pues no tenemos la clave de la felicidad. Nuestro maestro, de hecho, no la experimentó prácticamente. Pero sí podemos decirte que solo en Jesucristo hay solución para nuestro mundo y hay solución para mi vida en privado. Porque el día en que lo conocí y me di cuenta que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también me di cuenta que Él me estaba mirando a mí y me dijo, tú eres Pedro, te conozco, sé lo que tú necesitas antes de que me lo pidas. ¿Cómo no descansar en un Jesús Salvador como este? Acabamos el versículo 20 con un texto que a mí no me gusta nada, porque es que yo tengo dos cosas por las que digo hashtag todos somos Pedro. Una es porque yo hubiese empezado a correr y a decir a todo el mundo eso, ¿no? Delante de una confesión que el Padre me ha revelado y que Jesucristo me ha dado su aprobación y me ha dicho, mira, bienaventurado eres, dichoso por haber contestado esto, yo cojo y digo, hey, que sí, que he acertado, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y empiezo a decirlo por todos lados. La segunda es la que pasará el domingo próximo a partir del versículo 21. Que cuando Jesús diga, voy a morir, voy a ser entregado, yo soy Pedro, porque yo saco mi espada.
Creo y soy un desastre, ¿eh? Soy un desastre. Tengo muchas limitaciones, muchos fracasos, muchos complejos. A veces no me aguanto ni a mí mismo. Pero os digo una cosa, que amo a Jesús, iba a decir con todas mis fuerzas, no me atrevo tampoco, pero tanto como sé, me tiene cautivado. Y si yo fuera uno de los discípulos, yo os digo que yo saco mi espada por defenderlo. En otros temas soy así de salvaje también, como lo era Pedro, impulsivo. Chilamar que saco el pecho, que a mi maestro no lo toca a nadie. Con lo que me ha amado, con lo que ha hecho por mí, a mi maestro no lo toca a nadie. Y entiendo a Pedro. Y Pedro tuvo que pasar por la experiencia de negarle 3 veces y llorar amargamente. Hashtag, todos somos Pedro. Esto del versículo 20 tan difícil que nos cuesta de entender es lo que se conoce como el secreto mesiánico. De hecho, hay textos más duros. Si vais a Marcos 8:30, dice que les mandó a sus discípulos que a nadie dijeran esto de él. Les mandó, dio la orden. ¿Por qué? Los discípulos podían haber dicho, hombre, Jesús, que se sepa, vamos a triunfar ahora nos comemos el mundo. Pero ¿qué hubiera ocurrido si Jesús permite que esto sea dicho a todos? Pues bueno, tenéis la respuesta en el propio Pedro, que saca su espada y dice, Jesús no muere. Tú y yo no estaríamos ahora aquí. Si Jesús no le dice, Pedro, coge tu espada y enváinala. Este no es el camino. Entonces, podemos concluir que gloria a Dios, aunque nos cueste entenderlo, que en ese momento Jesús dijo, no digáis nada a nadie. Ellos esperaban un Mesías salvador que les liberase del imperio romano. Ellos querían un revolucionario, un líder religioso, y Jesús no vino ni a ser un líder religioso, ni a ser un revolucionario. De hecho, le acusaron por esto. ¿A qué vino? A morir por ti en una cruz. Porque si Él no lo hubiera hecho, eso es lo que te tocaba a ti y lo que me tocaba a mí. La muerte de cruz. Bueno, el 4 de abril de 1980 doblé mis rodillas a solas en la habitación pensando en la cruz. A veces se nos olvida o dejamos de pensar lo suficiente. Que a alguien le cojan y le hagan cargar su cruz por el camino como humillación, habiendo sido azotado, desgarrada su piel. Que le colocaran una corona de espinas que cuando él tiraba la cabeza hacia atrás se golpease aún más los pinchos en la cabeza, golpeando contra aquella madera. Que tuviera que aguantar las burlas como las aguanta aún de nuestro mundo, diciendo, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pues sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso no bajó de la cruz. Porque te ama hasta lo profundo. Porque nadie nunca va a hacer tanto como hizo Él por ti. Me tengo que conformar y decir, pues gracias Jesús, porque dijiste a tus discípulos que no dijeran nada, que se callaran, que aguardasen un poco, para que se cumpliese el despliegue de amor más grande que Dios podía hacer por ti, entregar su vida de su Hijo amado en aquella cruz. Termino. ¿Quién es Jesús para ti? Quizá, como hice yo, lo puedes contestar a casa solas. No hace falta. Ahora estaría chulo un poquito de culto para que pudierais contestar, ¿eh? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y te has preguntado alguna vez quién eres tú para Jesús? Tú eres Pedro. Bueno, yo soy un desastre. El Señor Jesús te dice, tú eres Pedro. Y hay un propósito para tu vida. Y esto va a parecer teológicamente erróneo, pero yo lo defiendo a capa y espada como Pedro con la espada. Tú formas parte de los planes de Dios, y ahí va la frase, te necesita. Jesús, el Maestro, te necesita. Y hoy te dice una vez más, si alguno quiere venir en pos de mí, coge su cruz cada día y sígame. Efra, Rebeca, porque esto, claro, era una serie y tocaba el texto que tocaba.
Pero la mejor herencia, bueno, ¿de pasta cómo vais? Hay que pensar en la herencia, Fran. No me mires así. Y además para 4, o sea, tiene que ser algo sustancioso para que al repartir entre 4 pueda quedar algo serio, ¿no? Seguro que estás pensando en la herencia, es tu prioridad ahora, ¿verdad? Ya me lo imagino. La mejor herencia, lo he apuntado yo antes porque ha salido, yo creo que, ya no sé quién lo ha dicho, igual Rubén mismo, no lo sé. Rubén lo ha dicho. La mejor herencia es la coherencia. Ser coherentes. Porque Adriel no solo va a captar lo que decís vosotros de cuánto os améis los dos, sino que va a captar perfectamente cuánto amáis a vuestro Maestro, al Señor Jesucristo. Y ese va a ser parte de su legado. Una parte de mi convicción cuando hace 44 años acepté a Jesucristo fue ver a mis abuelos y fue ver a mis padres. Y pensé, si ellos viven esto, yo también. Que el Señor nos bendiga.